Imaginen que ante ustedes se encuentra un pergamino antiguo, lleno de signos que prometen revelar el secreto de la vida eterna. ¿Qué pasaría si Hiram Abif, el primer masón, cuyo nombre se susurra en las sombras de las logias masónicas, encontró esta clave en el año 950 a.C., pero su conocimiento fue ocultado al mundo? Sus descubrimientos, capaces de revolucionar el entendimiento mismo de la existencia, fueron declarados herejía, prohibidos para los ojos de los mortales. Hiram Abif, el maestro cuyas manos construyeron el templo de Salomón, se convirtió en guardián de un secreto que la Iglesia y los reyes temían incluso mencionar. Quédense con nosotros para revelar la verdad que puede cambiar su perspectiva sobre la vida y la muerte para siempre. Pero ¿qué se oculta detrás de este velo de misterio que Hiram Abif se llevó a la eternidad? Su vida no es solo la historia de un constructor, sino la leyenda de un hombre cuyos conocimientos sobre el espíritu y el cosmos amenazaban los cimientos del mundo. Hace siglos, en las sombras del templo de Salomón, Hiram Abif llevaba a cabo su trabajo, uniendo la maestría con la mística. Pero sus descubrimientos eran demasiado peligrosos. Hablaban de la inmortalidad no del cuerpo, sino del alma, de Motesi, caminos que llevaban más allá de lo terrenal. ¿Están listos para adentrarse en lo prohibido, ahí donde la verdad espera su momento? Hiram Abif, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, no era simplemente un artesano, era un elegido cuyo nombre se convirtió en símbolo de la masonería. En el año 950 a.C., el rey de Tiro lo envió a Salomón para construir un templo que se convertiría en puente entre lo divino y lo humano. Pero detrás de su arte se ocultaba una verdad que los gobernantes y sacerdotes no podían aceptar. Los conocimientos de Hiram Abif sobre la naturaleza del alma y el universo fueron declarados una amenaza y sus rituales herejía. Y aún así, estos secretos, escondidos en símbolos y rituales, siguen atrayendo a quienes buscan respuestas. Y si la verdad de Hiram Abif está viva y espera ser encontrada, su legado no son solo las piedras del templo de Salomón, sino también las enseñanzas esotéricas que señalan el camino hacia la eternidad. Hoy revelaremos cómo este maestro unió lo terrenal y lo celestial, cómo sus descubrimientos cambiaron el curso de la historia. Síguenos hacia las profundidades de textos antiguos y símbolos para descubrir qué ocultaba Hiram Abif y por qué su clave hacia la inmortalidad sigue siendo prohibida. ¿Están listos para cruzar el umbral y conocer la verdad que lo cambiará todo? En el año 950 a.C., Hiram Abif, maestro de Tiro, pisó las tierras de Jerusalén para cumplir la voluntad del rey Hiram de Tiro y ayudar al rey Salomón a construir un templo cuya gloria sobrevivió siglos. Sus manos, hábiles y precisas, fueron llamadas a crear no solo un edificio, sino un santuario sagrado donde lo divino se encontraría con lo humano. Hiram Abif, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, llevaba consigo no solo el oficio, sino también una sabiduría antigua que lo convertía en una figura rodeada de un aura de misterio. Su misión era clara: construir el templo de Salomón, que se convertiría en símbolo de la unidad entre la tierra y los cielos. El templo de Salomón, erigido bajo la dirección de Hiram Abif, fue una maravilla de arquitectura y espiritualidad sobre la cual los textos antiguos hablaban con reverencia. Cada columna, cada ornamento en este santuario llevaba un significado profundo, reflejando la armonía del cosmos. Hiram Abif, según cuenta la tradición, puso en el templo no solo maestría, sino también conocimientos esotéricos, convirtiéndolo en espejo del orden divino. Pero ¿qué secretos guardaban estas piedras que aún nos hacen buscar su significado oculto? La maestría de Hiram Abif se manifestó en su habilidad para trabajar con oro, plata, bronce y hierro, creando con ellos no solo adornos, sino símbolos de eternidad. Cada elemento del templo, desde los querubines tallados hasta las lámparas doradas, estaba impregnado de significado espiritual que Hiram Abif extraía de enseñanzas antiguas. Su trabajo trascendía el oficio. Él tejía en metal y piedra las leyes del universo, convirtiendo el templo en encarnación viva del cosmos. En sus manos, los materiales se convertían en conductores de lo sagrado, conectando lo terrenal con lo divino. ¿Y si Hiram Abif sabía algo que no estaba destinado para todos? No solo construía, sino que también organizó el trabajo de miles de maestros, dividiéndolos en 3 rangos: aprendices, compañeros y maestros masones. Hiram Abif introdujo signos secretos y contraseñas para que solo los dignos pudieran alcanzar los niveles superiores de conocimiento. Esta jerarquía, creada en el año 950 a.C., se convirtió en la base de la tradición masónica, donde la disciplina y la sabiduría iban de la mano. Su sistema aseguraba no solo la calidad del trabajo, sino también la protección
de los secretos más íntimos que él guardaba. El legado de Hiram Abif vive no solo en textos antiguos, sino también en la cultura moderna, donde los símbolos masónicos aparecen en libros y películas. Recuerden el Código Da Vinci, donde el compás y la escuadra aluden a secretos que se remontan a Hiram Abif. Sus ideas, plasmadas en arquitectura y rituales, siguen inspirando hasta hoy, reflejándose en símbolos enigmáticos en edificios, e incluso en los diseños del dólar americano. Hiram Abif se convirtió en leyenda cuya influencia sobrevivió milenios, conectando la antigua Jerusalén con nuestros días. Pero ¿qué secretos guarda el templo construido por Hiram Abif que aún inquietan las mentes de los buscadores de la verdad? Su obra no era solo construcción, sino un acto de creatividad espiritual donde cada piedra llevaba ecos de conocimientos prohibidos. ¿Qué secretos se ocultan en estos muros que nos inspiran después de siglos? ¿Están listos para descubrir cómo Hiram Abif convirtió el templo en llave hacia la eternidad y qué ocultaba del mundo? En las sombras del templo de Salomón, erigido en el año 950 a.C., Hiram Abif, maestro de la masonería, guardaba secretos que iban mucho más allá de los muros de piedra. Sus enseñanzas sobre la alquimia espiritual, el arte antiguo, de la transformación del alma, prometían no la inmortalidad del cuerpo, sino la eternidad del espíritu a través del autoconocimiento y la meditación. Hiram Abif enseñaba que el alma, como el plomo, debe pasar por purificación para convertirse en oro, reflejo puro de la luz divina. A través de reflexiones profundas y trabajo interior, el hombre podía liberarse de las cadenas del ego y elevarse hacia la conciencia superior. Esta enseñanza, registrada en textos masónicos, se convirtió en la base de su legado esotérico. Pero como Hiram Abif señalaba el camino hacia esta transformación, utilizaba símbolos como el compás y la escuadra, que en la masonería se consideran llaves hacia la armonía de la conciencia. El compás, simbolizando el equilibrio espiritual, y la escuadra, indicando la disciplina terrenal, dirigían a los adeptos hacia el balance entre materia y espíritu. Hiram Abif enseñaba que estos signos no eran solo herramientas del oficio, sino conductores hacia el conocimiento superior, abriendo la mente para comprender las leyes universales. A través de la meditación sobre estos símbolos, el hombre podía transformar su conciencia, acercándose a la eternidad. Y si Hiram Abif veía más lejos hacia los mundos astrales, donde el alma encuentra verdadera libertad. Sus rituales, envueltos en misterio, no eran solo ceremonias, sino caminos hacia planos superiores de existencia, donde el tiempo y el espacio se disuelven. Hiram Abif, según las tradiciones, creía que a través de prácticas especiales se podía alcanzar los mundos astrales, esferas invisibles donde el alma se une con el espíritu universal. Estos rituales, transmitidos en círculos cerrados de masones, permitían a los adeptos mirar detrás del velo de la realidad, abriendo puertas hacia la sabiduría divina. Pero tales conocimientos llevaban peligro del cual se guardó silencio durante siglos. La Iglesia en aquellos tiempos, en el siglo X a.C. y después, en la época medieval, condenaba tales enseñanzas como heréticas, viendo en ellas una amenaza a su poder. Los conocimientos de Hiram Abif sobre alquimia espiritual y mundos astrales se consideraban demasiado poderosos, capaces de socavar los cimientos de la fe basada en dogmas. Sacerdotes y gobernantes temían que estos secretos, que permitían al hombre buscar lo divino por sí mismo, hicieran innecesaria su mediación. Hiram Abif, cuyo nombre se convirtió en símbolo de resistencia, ocultaba sus enseñanzas en símbolos para que llegaran a quienes estaban listos para recibirlas. Pero ¿y si las puertas al mundo astral están abiertas también para ustedes? Hiram Abif dejó pistas cifradas en rituales masónicos que aún inquietan las mentes de los buscadores de la verdad. Sus enseñanzas dicen: cada quien que aspira al autoconocimiento puede tocar la eternidad a través de la meditación y los símbolos. Puede su alma, como el oro de los alquimistas, brillar en los mundos astrales. ¿Están listos para seguir a Hiram Abif y descubrir qué se oculta detrás de estas puertas? En las enseñanzas de Hiram Abif, maestro de la masonería que vivió en el año 950 a.C., el alma humana se presentaba no como una chispa fugaz, sino como un viajero eterno que transita por innumerables vidas. La reencarnación, según su convicción, no era solo una sucesión de nacimientos y partidas, sino un proceso sagrado de crecimiento espiritual donde cada vida se convertía en peldaño hacia la iluminación. Hiram Abif enseñaba a sus seguidores que el alma, como un aprendiz en su taller, pasa por pruebas para obtener sabiduría. Cada vida, ya sea en cuerpo de rey o artesano, llevaba lecciones que acercaban al hombre a la armonía divina. Estas ideas, transmitidas en secretos de rituales masónicos, señalaban un ciclo eterno donde el alma se perfecciona a través de la experiencia.
Pero ¿cómo explicaba Hiram Abif este sendero infinito? Él creía que el karma, la ley de causa y efecto, gobierna el destino del alma, conectando sus acciones en una vida con las pruebas en la siguiente. Cada palabra, acto o pensamiento, según la enseñanza de Hiram Abif, dejaba huella en el universo, como piedra arrojada en aguas tranquilas. Si el hombre sembraba bien, su alma en la siguiente vida cosechaba frutos de armonía. Si elegía la destrucción, el karma le devolvía lecciones llenas de dolor. En textos masónicos atribuidos a Hiram Abif se decía: lo que siembres en esta vida brotará en la siguiente. Esta ley, estricta e implacable, impulsaba a los adeptos a vivir conscientemente, pesando cada paso. Y si el designio de Hiram Abif estaba oculto en las sombras donde el karma es solo parte de una gran verdad, él enseñaba que el hombre microcosmos es reflejo del universo, macrocosmos, y su conexión yace en la base del sendero espiritual. Hiram Abif, maestro del Templo de Salomón, afirmaba que el alma de cada persona es una estrella en la galaxia infinita del cosmos, y sus movimientos obedecen las mismas leyes que rigen las estrellas. Conociéndose a sí mismo a través de la meditación y la disciplina, el hombre podía entender el universo, y la armonía con sus ritmos llevaba a la liberación de las cadenas del mundo material. Esta filosofía, con raíces en tradiciones esotéricas del siglo X a.C., se reflejaba en cada símbolo tallado en las paredes del templo. El camino práctico hacia esta armonía, según Hiram Abif, era la existencia consciente donde cada acto se convertía en servicio al orden superior. Él enseñaba a sus discípulos en Jerusalén que la vida en concordancia con las leyes cósmicas requiere disciplina similar a la que aplicaba en la construcción del Templo de Salomón. Por ejemplo, Hiram Abif enseñaba que perdonar al enemigo purifica el karma y ayudar al necesitado fortalece la conexión con lo divino. A través de estas acciones simples pero profundas, el adepto podía liberarse del ciclo de sufrimientos y acercarse a la libertad espiritual. Sus lecciones, registradas en pergaminos secretos, llamaban a ver la vida como un taller donde el alma se pule como piedra preciosa. Pero ¿qué se ocultaba detrás de estas enseñanzas que Hiram Abif transmitía solo a los elegidos? Su fe en la reencarnación y el karma no era solo filosofía, sino un desafío lanzado a quienes temían la verdad sobre la eternidad del alma. Estos conocimientos, capaces de liberar al hombre del miedo a la muerte, amenazaban a quienes tenían poder sobre las mentes. ¿Creen ustedes que el karma forma su destino como creía Hiram Abif? ¿Están listos para ver su vida como eslabón en la cadena del sendero eterno, donde cada elección lleva a una nueva estrella en el cosmos? En las sombras del templo inconcluso de Salomón, en el año 950 a.C., Hiram Abif, maestro de la masonería, enfrentó una traición que se convirtió en leyenda. 3 compañeros, Jubela, Jubelo y Jubelum, cuyos corazones ardían con envidia y codicia, exigieron a Hiram Abif revelar el secreto del maestro, la palabra sagrada que otorga poder sobre los conocimientos superiores de la masonería. Sus voces, llenas de amenazas, resonaban en las paredes del templo. Pero Hiram Abif, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, permanecía inflexible. Juró guardar el secreto, aunque el precio fuera su vida. Su furia, como tormentas en el desierto, se desató sobre el maestro, cuya lealtad a la verdad resultó más fuerte que el miedo. Cada uno de los traidores usó una herramienta sagrada para el oficio masónico, pero la convirtió en mal, distorsionando la esencia misma de las enseñanzas de Hiram Abif. Jubela, empuñando una regla de 24 pulgadas que simboliza orden y medida, golpeó a Hiram Abif en la garganta, como queriendo silenciar la voz de la verdad. Jubelo, armado con una escuadra, encarnación de la moral y disciplina, asestó un golpe al pecho, rompiendo la conexión entre corazón y deber. Jubelum, tomando un martillo pesado, signo de creación y sabiduría, lo descargó sobre la cabeza de Hiram Abif, buscando destruir su mente iluminada. Estas herramientas, creadas para la construcción del templo, se convirtieron en instrumentos de traición, desnudando la oscuridad en las almas de quienes rechazaron la luz. Pero ¿qué se ocultaba detrás de esta tragedia? ¿Qué la convirtió en lección eterna? Hiram Abif cayó bajo las manos de los traidores y su cuerpo, privado de vida, fue escondido en tumba secreta, marcada solo por una rama de acacia, símbolo antiguo de la inmortalidad del alma. Jubela, Júbelo y Jubelum, esperando ocultar su acto, enterraron al maestro bajo tierra, pero su hecho no podía permanecer en sombras. La rama de acacia, cuyas raíces penetran en la eternidad, susurraba sobre la verdad que no se puede destruir. Esta tragedia, ocurrida en Jerusalén, no fue solo el fin de la vida de Hiram Abif,
sino el comienzo de su leyenda eterna. La búsqueda de Hiram Abif comenzó cuando su ausencia inquietó a los maestros del Templo de Salomón. En el año 950 a.C., guiados por intuición y rituales antiguos, los masones encontraron la tumba marcada por acacia y extrajeron el cuerpo de su maestro. En ceremonia solemne conocida como el agarre del león, el maestro masón levantó a Hiram Abif, resucitándolo simbólicamente a la vida. Este ritual, lleno de fuerza mística, encarnaba la victoria del espíritu sobre lo perecedero, afirmando que la verdad y la sabiduría no están sujetas a la muerte. Hiram Abif, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de lealtad, renació en los corazones de quienes siguieron sus enseñanzas. Y si este sacrificio de Hiram Abif no fue en vano, sino la clave hacia la verdad eterna. Su firmeza ante los traidores nos enseña que la integridad y fidelidad a los principios es más fuerte que cualquier amenaza. Hiram Abif, maestro del Templo de Salomón, mostró que el espíritu forjado en el fuego de las pruebas no está sujeto a destrucción. Su historia, tallada en leyendas masónicas, dice: la verdad requiere sacrificios, pero ella misma otorga inmortalidad. ¿Están listos ustedes, como Hiram Abif, a sacrificarlo todo por la verdad que brilla más allá de la vida? La tragedia de Hiram Abif, maestro del Templo de Salomón, ocurrida en el año 950 a.C., no fue solo una historia sobre traición y sacrificio, sino una alegoría profunda de transformación interior que resuena en los corazones de Pez, los buscadores de la verdad. En las enseñanzas masónicas con raíces en su legado, la vida de Hiram Abif se presenta como camino del alquimista, donde el alma, como metal crudo, pasa por el crisol de pruebas para convertirse en oro de iluminación. Su resistencia ante Jubela, Jubelo y Jubelum, que exigían la palabra sagrada del maestro, simboliza la lucha del hombre con vicios internos: envidia, codicia, soberbia. Hiram Abif, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, enseña que la verdadera transformación comienza con el rechazo del ego por la verdad superior. Esta alegoría, plasmada en rituales masónicos, llama a cada adepto a recorrer su sendero de purificación. Pero ¿y si la historia de Hiram Abif es eco de mitos antiquísimos que lo conectan con dioses de otras culturas? En leyendas egipcias, miles de años antes que Hiram, Osiris, dios del mundo subterráneo, fue traicionado y despedazado por su hermano Set, pero renació gracias al amor de Isis, convirtiéndose en símbolo de renacimiento eterno. Como Osiris, Hiram Abif, maestro de la masonería, cayó bajo las manos de traidores, pero su resurrección ritual a través del agarre del león reflejaba la victoria del espíritu sobre lo perecedero. Este paralelo, con raíces en el cuarto milenio antes de Cristo, muestra que la historia de Hiram Abif es parte del mito universal sobre muerte y renacimiento, donde el alma supera las cadenas terrenales para brillar en la eternidad. Los textos masónicos que guardan su legado se entrelazan con misterios egipcios, donde Osiris enseña: quien muere por la verdad obtiene vida eterna. ¿Y qué oculta la rama de acacia que marcó la tumba de Hiram Abif? Este símbolo tan importante en la masonería lleva el significado profundo de inmortalidad del alma, similar a como en mitos egipcios la flor de loto encarnaba el renacimiento. La acacia, cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra y ramas se extienden al cielo, encarna la conexión entre lo material y lo divino, recordando que el alma de Hiram Abif, como la de cada persona, continúa su camino más allá de la vida. En rituales masónicos surgidos en el siglo X a.C., la acacia se convirtió en signo de esperanza, indicando que incluso en sombras de tragedia se oculta la verdad sobre la eternidad. Este símbolo, como la enseñanza de Hiram Abif, dice: nada verdadero desaparece, sino que se transforma en la luz del conocimiento superior. El legado de Hiram Abif no se desvaneció con los siglos, sino que encontró reflejo en sociedades secretas del siglo XIX, cuando logias masónicas y órdenes esotéricas como los Rosacruces se inspiraron en su historia. En 1801, con la fundación del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, las enseñanzas de Hiram Abif sobre alquimia espiritual y resurrección se convirtieron en base de rituales que atraían a pensadores y místicos de Europa. Estas sociedades, inspiradas por su sacrificio y sabiduría, buscaban revivir conocimientos antiguos, viendo en Hiram Abif símbolo de resistencia e iluminación. Sus ideas, entretejidas con tradiciones alquímicas, enseñaban que el hombre es capaz de transformarse siguiendo las leyes del cosmos, como lo hacía el maestro del Templo de Salomón. Pero ¿qué inquieta más su alma? ¿La historia de Hiram Abif, que se sacrificó por la verdad, o el mito de Osiris, que venció la muerte con amor?
Ambos relatos, como estrellas en el cielo nocturno, señalan una verdad. El alma es eterna si aspira a la luz. Las enseñanzas de Pinotesit Hiram Abif, impregnadas de alquimia y simbolismo, nos llaman a mirar dentro de nosotros para encontrar respuestas que yacen más allá. ¿Qué mito los inspira más? Hiram, cuyo sacrificio se convirtió en faro para los masones, u Osiris, cuyo renacimiento santificó Egipto. ¿Están listos para buscar su verdad en estas leyendas antiguas? Hiram Abif, maestro del Templo de Salomón, cuya vida en el año 950 a.C. se convirtió en leyenda, nos dejó no solo las piedras del santuario sagrado, sino también lecciones eternas de maestría, sacrificio y sabiduría espiritual. Su camino desde la construcción del templo hasta la resistencia ante los traidores Jubela, Jubelo y Jubelum muestra que la verdadera fuerza yace en la fidelidad a los principios y la aspiración al conocimiento superior. Hiram Abif, hijo de Monia Toneteli, una viuda de la tribu de Neftalí, encarnó el puente entre lo terrenal y lo divino, recordando que cada uno de nosotros puede elevarse sobre lo perecedero a través de la transformación interior. Su historia, impregnada de alquimia y simbolismo, se convirtió en faro para quienes buscan luz en las sombras. ¿Cómo aplicar la sabiduría de Hiram Abif en nuestra vida aquí y ahora? Él enseñaba que los símbolos masónicos, el compás y la escuadra pueden convertirse en conductores hacia el equilibrio interior. Prueben la meditación. Imaginen el compás que traza círculo de armonía y la escuadra que establece límites firmes de disciplina. Concéntrense en estas imágenes, respirando profundamente, y pregúntense, ¿qué en su vida necesita equilibrio? Hiram Abif enseñaba que tal práctica, con raíces en rituales del siglo X a.C., ayuda a purificar la mente y encontrar el camino hacia la libertad espiritual. Pero ¿y si el legado de Hiram Abif no es solo leyenda, sino llamado a la acción? Su sacrificio por la verdad y su resurrección a través del agarre del león nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio sendero espiritual. ¿Qué están dispuestos a dar por su verdad? ¿Qué lecciones de karma y reencarnación forman su destino? Hiram Abif, cuyo nombre resuena en logias masónicas, enseña que cada elección, cada paso, es un paso hacia la eternidad del alma. Deténganse y pregúntense, ¿hacia dónde aspira su espíritu en este viaje infinito? La historia de Hiram Abif no es un final, sino el comienzo de su propia búsqueda. Compartan en los comentarios qué prácticas espirituales los inspiran. Meditación, reflexión sobre el karma, o tal vez búsqueda de símbolos en la vida cotidiana. Den me gusta si la sabiduría de Hiram Abif encendió una chispa en ustedes, y suscríbanse para revelar juntos secretos que por siglos se ocultaron del mundo. ¿Están listos ustedes, como Hiram Abif, a buscar la luz de la verdad en las profundidades de su alma?